Liturgia de la Palabra, lunes 21 de septiembre, fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido, y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Celebramos este lunes 21 de septiembre la fiesta del evangelista San Mateo. Y él mismo, en este capítulo 9, versículo del 9 al 13, nos narra ese momento importante, con ese encuentro maravilloso que tuvo Mateo
el publicano, el cobrador de impuestos, el pecador, el despreciado por la sociedad y por la religión de su tiempo. Ese encuentro que marcó, que cambió toda su vida de pecado, convirtiéndolo en el apóstol y en el evangelista. Vemos cómo este hombre, cobrador de impuestos, sentado a su mesa de recaudador, podríamos decir, sentado ahí a la mesa de pecador, Jesús lo ve y le dice, sígueme. Bendito sea Dios, bendito Mateo, que decidió dar una respuesta a ese llamado. Y siguió a Jesús, se levantó inmediatamente y siguió a Jesús. El mismo Jesús, estando a la mesa, comiendo con Mateo y los demás publicanos que estaban ahí y pecadores, les dice a los que estaban juzgándolo, precisamente por estar comiendo con publicanos y pecadores, yo quiero misericordia, yo no quiero sacrificios, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bendito sea el Señor Jesús, que ha venido por nosotros, los pecadores, que ha venido a tendernos una mano, que ha venido a enseñarnos que Él es misericordioso, que no hay pecador que no pueda tener una oportunidad, que no pueda tener un cambio de vida, que no hay pecador, por pecador que sea, que no sea llamado al seguimiento del Señor Jesús, y que no sea invitado a levantarse y a seguir al Señor Jesús, como lo hizo Mateo. Yo quiero misericordia, no sacrificios. Qué importante que nos quede bien claro a nosotros qué es lo que quiere Jesús. En un mundo, en una sociedad tan inmisericordia, en una sociedad injusta, egoísta, qué importantes son estas palabras que hoy el Señor Jesús le dice a los que se sentían muy buenos, muy cumplidores. Qué importante que hoy nosotros recordemos qué es lo que quiere Jesús. Él quiere misericordia, no sacrificios. Él quiere de nosotros que tengamos un corazón misericordioso, para con nosotros mismos, que a veces nos juzgamos duramente, pero también para con el prójimo, con el que a veces somos tan inmisericordes. Bendito Mateo, porque después de levantarse y seguir a Jesús, su vida cambió, y hoy lo celebramos como el evangelista, como aquel que plasmó lo que vio, lo que escuchó, lo que Jesús le enseñó en un evangelio. Nosotros también podemos ser como Mateo y convertirnos en evangelistas, es decir, con nuestra vida vivir el evangelio y ser evangelios vivos para la gloria del Señor. Y para eso retomo la primera lectura de este día, San Pablo, que le escribe a los Efesios y que nos deja un claro mensaje a cada uno de nosotros. Prácticamente sería de subrayar este capítulo 4 de la carta a los Efesios, del 1 hasta el versículo 13, subrayar lo que San Pablo quiere, lo que San Pablo nos pide, y que nos quede bien claro este mensaje de salvación, de vida nueva que nos ofrece Pablo a todos. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto, dice, los invito, los llamo, los exhorto, los motivo
a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Y aquí hay una serie de consejos en las que tendríamos que anotar, escribir y hacer examen de conciencia y evaluar nuestra vida, nuestro corazón, con estos consejos que nos da San Pablo. Sean siempre humildes y amables. Actitudes que nos faltan por montón. Somos soberbios, somos altaneros, somos engreídos, somos creídos, poco amables a veces, en nuestra forma de hablar, de tratar a los demás, a veces con groserías, con malas palabras. ¿Cómo nos hace falta la humildad y la amabilidad? Hermanos y hermanas, escribamos estos consejos que nos da San Pablo y pongámoslo ahí en el espejo, en la habitación. Ser humildes y amables. Qué gran reto, qué compromiso en medio de una sociedad como la que tenemos hoy en día, en donde se vale por lo que se tiene, o por la marca de teléfono, o por la calidad de celular, o de la ropa que compres, o a donde compres. Ser siempre humildes, en toda circunstancia, en todo momento, amables. Cómo nos hace falta en nuestras familias, en nuestros hogares, ser más amables unos con otros. Sean comprensivos. Sopórtense mutuamente con amor, no solamente es soportarse por soportarse, sino con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Hagámosle caso a estos consejos maravillosos que nos da San Pablo y sin duda nuestra vida empezará a ser muy distinta. Sabremos sobrellevar los defectos y debilidades de nuestra familia, los de nosotros mismos, los de nuestros compañeros de trabajo, del ministerio en el que servimos, en la iglesia. Es que son consejos prácticos. Ser humilde, ser amable. ¿Cuánto te cuesta ser humilde? ¿Por qué te cuesta tanto ser amable? Si es tan bonito encontrar personas amables que te traten con amabilidad, con sencillez, con cariño, con amor. Y qué bonitas son esas actitudes y qué bonito sería que nosotros mismos las pusiéramos en práctica en todo momento, porque dice Pablo, sean siempre. No de vez en cuando, no con fingimiento tampoco, no tenemos que andar fingiendo, muy humildes, comprensivos. Cuánta comprensión nos hace falta ahora que esta pandemia tiene a los niños y a los jóvenes en la casa, en el hogar. Los papás no saben qué hacer con sus hijos en el hogar, que ahora muchos tienen teletrabajo y pasan todo el día en la casa. Cuánta comprensión hace falta, cuánto soportarse mutuamente con amor hace falta en el hogar, en la familia. Esfuércense, vean que es un esfuerzo lo que pide Pablo, esfuércense por mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Y explica el motivo del por qué hace todas estas sugerencias, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también una sola la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Y dice Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,
que reina sobre todos y actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo le ha dado esa gracia. Y entonces aclara Pablo, ya lo habíamos meditado anteriormente, sobre los carismas y sobre los dones que hemos recibido, que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, a nosotros, para edificar la iglesia. Y entonces recuerda Pablo que él ha concedido a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y todo esto con un fin. Y nos tiene que quedar claro el fin de por qué existen estos carismas en la iglesia y ya en la sociedad como cristianos católicos que somos. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo, de que hayan dones y carismas para construir el cuerpo de Cristo, no para la vanagloria, no para que me vean y me aplaudan, no. Debemos de tomar conciencia de que los dones y carismas que yo tengo, que usted tiene, son con un fin: construir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia, cuerpo de Cristo, no se construye de cualquier manera. Tiene que construirse con estas actitudes, como las acabamos de meditar, con humildad, con amabilidad, siendo comprensivos, soportándonos mutuamente, con amor, esforzándonos en mantenernos unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Y para eso, para alcanzar la plenitud de Cristo, para tener la altura de Cristo, debemos de trabajar cada día, esforzarnos en ser mejores, en madurar, en crecer, en ir arrancando de nosotros todo lo que nos impide vivir, como nos está invitando hoy San Pablo en esta carta a los Efesios. Hermanos y hermanas, pidámosle a Mateo que nos ayude a ser valientes, a levantarnos. Veamos cómo Mateo, con solo que Jesús le dijo, sígueme, se levanta de su puesto de pecador, de la mesa de los pecadores. Se levanta de su pecado, se levanta de su comodidad en la que estaba, se levanta de esa vida que él llevaba de pecador y siguió a Jesús. Y a partir de ahí es una historia de salvación la que experimenta Mateo. Y fue tanto el amor de Mateo por su maestro que llegó a escribir este maravilloso evangelio que tenemos hoy en la Biblia, el Evangelio según San Mateo. Queridos hermanos, les recomiendo que repasen hoy estos textos, no se queden solo con haberlo escuchado, tomen su Biblia, busquen Carta a los Efesios, capítulo 1, del versículo 1 en adelante hasta el 13. Busquen, por favor, Mateo 9, capítulo 9, versículo 9 al 13. Subrayemos, leamos, meditemos, oremos con la palabra de Dios. Hagamos la vida, hagamos la nuestra.
remarquemos ahí lo que más nos haga falta. Si nos hace falta ser más humildes, entonces oremos al Señor para que nos dé humildad. Si nos hace falta ser más amables, porque hay altanería, porque hay grosería en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar, pidámosle que nos ayude a ser personas amables, comprensivas, que nos esforcemos en mantener la unidad en el Espíritu de Dios. Que esta palabra que estamos meditando nos ayude a ser cada vez también más misericordiosos, porque eso es lo que quiere Jesús. Él no quiere sacrificios. Son importantes. Algún sacrificio, algún ayuno, sí, por supuesto, no le estamos quitando todo el valor que tiene el sacrificio, pero si no hay misericordia, de nada sirve. Jesús quiere misericordia. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser misericordiosos unos con otros. Que esta palabra que hoy fuertemente martilla nuestro corazón, nuestra conciencia, nos ayude a dar una respuesta de fe y de conversión. San Mateo ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre usted y sobre su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.